Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera y última charla del ciclo de charlas en torno a la universidad y la erradicación de violencias y las perspectivas de género y sus herramientas, ¿no? Entonces estoy muy contenta de tenerlas aquí. Esperaremos que quizás más compañeros se conecten. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema, ¿no? Ya un poco finalizando y cerrando, y que también es un poco la idea de que sea un cierre conceptual y, digamos, además de los conceptos, que también veamos estas estructuras, no solo desde el lenguaje, no solo desde las prácticas como, hola, Arles, buenos días, como lo estuvimos viendo los días anteriores, sino también qué es lo que sucede, ¿no? Con la configuración del lenguaje inclusivo, ¿no? Y esa condición que de repente también a las feministas, también a las lingüistas, ¿no? Pongamos disidentes, les salta porque ¿qué pasa ante la institucionalización y despolitización del lenguaje? ¿No? Cuando ya está este lenguaje, digamos, advertido, pero que está siendo cooptado, ¿no? Y esto termina siendo una despolitización. Entonces, de ahí que la charla de hoy vamos a hablar de eso, pero también por ahí había un tanto, sobre todo la primera sesión, inquietudes en torno de, bueno, ¿cómo es que se llegan a las prácticas y a las formas, digamos, contemporáneas de lucha en los feminismos que advertimos en esta cuarta ola? Pero es muy importante porque, bueno, sobre todo ustedes que nos han acompañado, ¿no? En las tres sesiones, Arlet, muchas gracias, Erika, Maelet, ¿no? Por supuesto, Ale, Marisol, muchas gracias, chicas, ¿no? Que saben que admiro lo que hacen, ¿no? Y sus trabajos y sus investigaciones, ¿no? Y que sabemos que serán las futuras académicas. Bueno, pues en ese sentido, advertimos también esta condición de ver qué tiene que ver el feminismo y la historia de los feminismos con la reestructuración del lenguaje, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante y comprender en esta cuarta ola del feminismo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las prácticas que advertimos? ¿Cuál es la incidencia? Fíjense, algo tan importante como es el uso de las tecnologías dentro de las prácticas de lucha, ¿no? Vamos a ver por ahí qué pasa también, por ejemplo, con el Me Too, ¿no? ¿Y qué las incidencias, ¿no? Y cómo al uso diríamos, nuevos lenguajes, también vamos a ver qué pasa ahí con esta reestructuración lingüística, ¿no? Y que puede decantar en advertir por lo menos la importancia, eso sí, del uso del lenguaje sexista como otro mecanismo de violencia, que finalmente esto es lo que nos tiene acá, ¿no? ¿Cómo es que esta violencia de la que hemos estado hablando desde la primera sesión, pues se reproduce, ¿no? Mediante, entre todas las prácticas, por supuesto, el lenguaje. Como ya lo habíamos advertido, pues además del lenguaje, esto lo vamos a ver más de fondo durante la sesión de hoy, que nos estructura, ¿no? Que obedece también a la configuración de identidades. Entonces, imagínense, ¿no? Ahí es todo el peso político, pero además que genera esta parte es lo esencial de la discursividad. Entonces, ese es el peso político, ¿no? Donde lo advertimos desde el lenguaje, desde las condiciones y el cómo la erradicación de estas violencias, de las creencias, de los imaginarios, de las prácticas, ¿no? Sexistas, de las desigualdades, de esas que ya habíamos hablado en las sesiones anteriores, pues evidentemente generarán otro mecanismo. Hay que advertirlo también qué pasa entonces en la universidad cuando lo utilizamos,
¿no? Y siendo, vamos a ver, analizar de fondo, bueno, pues la universidad como esta institución, ¿no? Rectora que reproduce, porque ese es finalmente el objetivo, ahorita lo vamos a ver un poquito más de fondo, desde el discurso, desde el uso de la lengua, ¿no? En la configuración del canon, es decir, de la norma culta. Entonces, ¿qué pasa cuando justo nos encontramos ante fenómenos de esta naturaleza, ¿no? En estas luchas, en estas rupturas de las estructuras, además políticas, de las estructuras heteropatriarcales, ¿cómo podemos advertir que en el lenguaje está cifrado un punto de quiebra y un punto de cambio? Entonces es importantísimo que lo entendamos, que lo comprendamos justo en el corazón de la universidad, de la institución. El Estado, esto es lo que hemos visto también, cómo es que el Estado lo ha ido configurando, ¿no? Y hablamos de esta parte de, bueno, yo puedo hablar el lenguaje inclusivo, como además vean esta distinción, ¿no? Pues es que no es que estamos hablando de otro idioma, vamos a hablar más bien de estas resemantizaciones, ¿no? Y vamos a hablar también por qué los lingüistas, ¿no? Lingüistas están, digamos, connotados. Por ahí hay un micrófono. Hazle, te pido, por favor, sí. Creo que se está avisando un poco. Sí, muchas gracias. El ruido, como la doctora Compani, bueno, ella desde la lingüística, por supuesto que nos explica perfectamente el por qué el lenguaje inclusivo pues no tendría quizás, no dentro de la estructura de cómo se configura la lengua, el español, ¿no? Algún caso, ¿no? Y sin embargo vamos a ver por qué desde la práctica política, pues por supuesto, ¿no? Teóricas como la doctora Hortensia Moreno, ¿no? Siendo editora de Debate Feminista, diciendo, espérame, sí. Y por qué justo también en nuestro departamento, que además pues quiero agradecer enormemente la oportunidad, ¿no? Al departamento de sociología de nuestra universidad, que haga este esfuerzo enorme, ¿no? De pues hacer ejercicio, ¿no? En un momento donde pues sabemos que seguimos en paro, en un momento donde nos toca reflexionar y analizar, ¿no? Qué es lo que ocurre y cuáles son las bases. Entonces, muchas gracias al departamento, muchas gracias a nuestro jefe de departamento, al doctor Adrián, por el espacio. Entonces, bueno, pues vamos ya calentando. Les voy a compartir pantalla y entonces les digo y bueno, el plus, por ahí por mí en Facebook va a haber un plus. Haremos para cerrar, ¿no? Las 3 sesiones, un pequeño ejercicio, un poquito como para ver qué se quedó, ¿no? Como registrado después de esas 3 sesiones y también para que quizás ejercitemos el derecho de usar el lenguaje inclusivo, ¿no? Es algo que además, como les digo, ahí lo verán en las diapositivas, lo pongo, bueno, así como hablábamos de necesariamente hablar de género, hablar de feminismo, pues no, ya lo vimos que no, ya desmontamos también este imaginario, pero igualmente, ¿y soy menos feminista si no uso el lenguaje inclusivo? Es una gran pregunta, ¿no? O soy violenta si no uso el lenguaje inclusivo. Eso es, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Dice Arlet, ¿no elaborarán constancias? No, no Arlet, exactamente porque estamos en nuestra universidad en este momento en paro estudiantil y estamos totalmente en una situación de respeto al movimiento, entonces esta es una actividad que no es meramente como académica, ¿no? Sino es un ejercicio de reflexión, pero de verdad estamos muy contentas de que te hemos tenido aquí esas 3 sesiones y la importancia de que haya también, ¿no? Desde otras universidades estas resonancias, ¿no? Desde una condición de la horizontalidad. Así es que, y muchas gracias por tus comentarios que nos han hecho reflexionar muchísimo. Y por acá también hay otro comentario. ¿Se pueden visualizar por algún medio las sesiones anteriores? Sí, Erika. Sí, está en YouTube. Al final compartiremos y también en el Facebook del departamento. En ese momento porque se desconfiguró, pero ahí está nuestra querida Jocabet, ¿no? Que nos está haciendo
un trabajo extraordinario apoyándonos, ¿no? Al poco tiempo que termina la sesión, están los videos. Recuerden que la del viernes hay parte uno y parte 2, ¿no? Y entonces lo pueden reproducir y lo pueden compartir. También de eso se trata, ¿no? Y bueno, además su texto servidora, que sí es fan de compartir los saberes, aunque esto también implica el pirateo, pues adelante. Ok, bueno, pues les voy a compartir pantalla. Muchísimas gracias. Dame un segundo. Ok, entonces, tenemos que, bueno, justo el título de nuestra primera sesión, de nuestra tercera sesión, perdón, el lenguaje como un dispositivo político más allá del lenguaje inclusivo, ¿no? Aquí también, como les digo, pues es también, tendríamos que repensar y plantear, ¿no? ¿Desde dónde va estos cambios? ¿Cómo se generan? Esto que además en la sociología pues lo trabajamos directamente, el contexto para nosotras, nosotros lo es todo, y pues que hay que comprender un poco, ¿no? ¿Cómo es que se genera este punto de quiebre, este cambio? Entonces tenemos que pues justo el reconocimiento que la opresión de género se combina y refuerza con otros factores, como lo hubiéramos viendo y como lo hemos visto de hecho en la última sesión, pues la raza, por supuesto, la clase social, la orientación sexual y la capacidad, entre otros. La lucha feminista tiene que tomar en cuenta todos estos factores para lograr la equidad, ¿no? Que esto es uno de los puntos y sobre todo hablando institucionalmente, pues ¿no? Ahí está donde el punto que tendríamos que enfatizar, ¿no? En estas búsquedas. Entonces dice, es importante eh, comprender que estos cambios se han dado en las prácticas. Esto que hemos hablado, ¿no? En las narrativas, en las condiciones que hoy vamos a ver como las estructuras lingüísticas, y que tienen que ver con el impacto que han tenido todos los feminismos como movimientos de lucha social. Eso es muy importante porque advertimos que como existe el movimiento sin tierra, como existe en el momento, por ejemplo, en el 85, cuando fue este terremoto devastador, ¿no? Todos los movimientos barriales, ¿no? De tanto para ayudar como también para buscar, ¿no? La recuperación de casas, etcétera, ¿no? Los del movimiento zapatista, etcétera, los movimientos indígenas, pues los feminismos son otros movimientos de lucha. Y eso es lo que ahí tenemos que entenderlo, ¿no? Es un poco como lo que les decía en la última sesión. Bueno, pues es que el género hay que entender que no es ni la puerta a lo políticamente correcto, ni un adorno, ni algo que nos hace ganar votos o adeptos, no. El género tiene, o la perspectiva de género, tiene que ser algo absolutamente esencial para que se cumplan estas condiciones de equidad, ¿no? Es decir, para que podamos suprimir las condiciones de desigualdad y, por supuesto, las distintas violencias que hemos advertido en estas sesiones. Por eso no es posible hablar de un solo feminismo. Esto también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Eso es muy bastante ilustrativo como para comprender que dentro de las luchas de los feminismos, que dentro de esta condición con la perspectiva de género, etcétera, pues resulta que existe también la necesidad de desmontar narrativas como que, bueno, es un solo feminismo, ¿no? Esto que incluso
advertimos en los medios de comunicación y tal de, bueno, es el feminismo, ¿no? Y a veces quieren ser políticamente correctos y todo el mundo dice que qué bien y a veces, ¿no? Esta parte de la criminalización, perdón, y la victimización en los medios de comunicación masivos, ¿no? En las industrias culturales. Entonces eso también tiene que ver con esas estructuras. Y eso lo que nos da es que vemos o observamos esas etapas de los feminismos que se han registrado como olas. Esta metáfora, ¿no? Y sobre todo en el caso de la sociología, ¿no? Siendo una ciencia social que está plagada de metáforas sociales, bueno, pues dentro de esas metáforas, las olas del feminismo, como estos, ¿no? Movimientos que se tratan, ¿no? Como que de reproducir con mayor fuerza y que se extiendan, ¿no? Entonces, aquí les hice un pequeño cuadrito y que lo pueden ver con mayor claridad, ¿no? De modo que está configurado, digamos, el mapa de los feminismos por 4 olas. La primera ola, yo les hablaba en la primera sesión de la mamá de Mary Shelley, ¿no? Que es Mary Shelley, además, pues era la mamá del terror, ¿no? Y de la escritura, una de las escritoras femeninas, pues todos casi hemos leído al Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley, ¿no? En la prepa, quizás, en la universidad, como una lectura más común cada vez más. Bueno, pues en ese sentido, su madre, Mary Wollstonecraft, pues era realmente, bueno, también Poulain de Lerberg y Mary Wollstonecraft serán las madres de esta primera ola. Y lo que, imagínense en esta brecha, ¿no? Todo esto que hemos hablado en la primera y segunda sesión, que hablamos más bien de condiciones pues más contemporáneas, y por eso un poco, ya que tenemos esas bases, regreso un poco, porque en esta primera ola, digamos, recuerden que les hablé incluso de la quema de brujas, ¿no? De estas condiciones en el siglo, desde el siglo XIII, ¿no? Y todo lo que perdieron las mujeres. Bueno, pues justo en la primera ola lo que se trata es de advertir una propuesta, ¿no? En contra de todas las bases que negaban los derechos civiles, ¿no? Jurídicos hacia las mujeres. Es decir, todavía en el siglo XVIII, pues las mujeres, que también, al igual que las infancias, no son advertidas como seres humanos, no son sujetos de derecho, ¿no? Y eso es algo, bueno, que por supuesto pues sigue sucediendo, ¿no? Claro, por eso siguen existiendo los feminismos, ¿no? Pero en el siglo XVIII, ¿no? Cuando esas mujeres pugnan por este reconocimiento, pues se empieza a advertir que las mujeres empiezan, ¿no? Siempre se dieron cuenta, ¿no? Y eso es algo que desde eh, Silvia Federici, ¿no? Nancy Fraser, Joanna Scott, ¿no? Todas, y sobre todo las feministas de base histórica, ¿no? Desde la historicidad de los feminismos, pues han advertido de que las mujeres siempre lo supieron, pero no encontraban estos mecanismos de lucha, ¿no? Sobre todo porque muchos no tenían las condiciones, ¿no? Ni siquiera como para que su voz tuviera estas resonancias. Ya hacia finales del 19, ¿no? Y sobre todo hay que hablarlo cuando las mujeres tienen, pues no es que hayan tenido mayor oportunidad a que se abrieran al campo laboral en la fábrica, ¿no? En el sistema fabril. Tiene que ver incluso con las condiciones bélicas en Europa, etcétera, con la extensión, ¿no? De esta revolución industrial. Pero pues todavía ahí las mujeres pues no tienen ningún derecho, evidentemente, ni sobre sus cuerpos, ni sobre sus condiciones laborales en esta división sexual del trabajo y mucho menos en el espacio privado. Entonces, y ningún derecho, por supuesto, político. Entonces, hacia finales del 19 y hasta el inicio de la Guerra Fría, es después de la Segunda Guerra Mundial, esta segunda ola se marca tanto por el movimiento sufragista, ¿no? Que aquí les puse una imagen muy bonita de los archivos del movimiento aquí en México,
¿no? Donde también ya las abuelas estaban ahí con sus pancartas, ¿no? Admitiendo este derecho y hacia, sobre todo, esta visibilidad de igualdad política, ¿no? O sea, en donde el derecho al voto pues lo da todo. Por supuesto, bueno, la doctora Gabriela Cano, quien se ha dedicado a estudiar debidamente, ¿no? La historia del movimiento aquí en México, pues señala que esto no iba de la mano con otros derechos. Ahí es cuando le digo que también hay que repensar y pensar debidamente que pues son unos, así como, son muchos tipos de feminismos porque somos muchos, ¿no? Son otras las condiciones para cada mujer, ¿no? Y eso también tenemos que advertirlo. Entonces, junto con eso, se visibiliza y se profundiza, ¿no? En el trabajo que pensadoras como Angela Davis, ¿no? Ahí empieza también Bell Hooks, pues están, ¿no? Advirtiendo como estas condiciones desde los feminismos negros. Esto es muy importante aclararlo, ¿no? Junto con la situación de los distintos feminismos, la importancia de que aparezcan, ¿no? Sobre todo, bueno, desde finales del siglo XIX, pero con una mayor, si estamos hablando de que a finales del siglo XIX, Sojourner Truth ya estaba, ¿no? Hablando desde su experiencia de la esclavitud, de las condiciones de las mujeres y de lo que todas su línea de parentesco, ¿no? Había pues experimentado dolorosamente con todas las vejaciones, violaciones en los procesos, ¿no? Que tuvieron que pasar en las distintas poblaciones, ¿no? De donde se llevaba a cabo la esclavitud. Pues esto evidentemente es retomado, ¿no? Por todas las grandes pensadoras, y esto se advierte también como esta línea desde los feminismos negros, pero también de las mujeres racializadas. Hay que hablar que también, ¿no? Empieza ahí esta ola, ¿no? Que se advierte en México, ¿no? Y empieza, digamos, a rendir frutos, ¿no? En estas primeras, pues sobre todo luchas, ¿no? En torno a repensar esta politicidad. Ya en la tercera ola, ¿no? Y esto es quizás para muchos de ustedes, muchos más cercano, ¿no? Independientemente de quienes, y muchas gracias quienes nos acompañan, quienes han estado en alguna de mis clases de sociología de género, muchas gracias. Saben que siempre los tengo y las tengo en mente. En esta parte, ¿no? Hacia finales de la década de los 60, ¿no? Principios de los 70, pues aquí sí tiene que ver con la pugna por la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, cuerpas, ¿no? Todavía no le estamos llamando ahí cuerpas, pero es decir, sobre los derechos sexuales y reproductivos, como una necesidad donde esto, pues ya lo ven como el corazón, donde esto si se formulaba, pues se reorienta tanto a la división sexual del trabajo, ¿no? Se garantiza que, o sea, que no existiera esta desigualdad, ¿no? Y también pues se garantizaba que existiera con mayor visibilidad esta condición de los derechos políticos, ¿no? Entonces ahí sí se formulan, ¿no? Si ya estaban gestando estos feminismos negros, se formulan esos feminismos radicales y comienzan también ya los feminismos decoloniales, ¿no? Incluso que van de la mano también con los movimientos chicanos, ¿no? Eso es muy, muy interesante también, esa historia. Entonces, ahí vemos cómo esta radicalización pues pugna por una estructura absoluta de las instituciones, incluyendo las educativas, las universitarias y la absoluta reestructuración del Estado, ¿no? Por supuesto, pues la abolición del patriarcado. Entonces, ahí vemos ahí en esta fotita una muy joven Angela Davis, ¿no? Pugnando por estas condiciones en una de las tantas marchas en Estados Unidos. Y ahí también está justo el nacimiento
del feminismo, de la condición de lo interseccional, ¿no? Donde aquí sí vamos a advertir, ¿no? De manera clara, pues las injusticias en torno al fenotipo, a la raza y a la clase, ¿no? Junto con un auge también, hay que decirlo de la mano, con otros feminismos, incluyendo el marxista. Y bueno, nos encontramos en este momento en la cuarta ola, donde pues quienes, digamos, están dentro de cualquiera de los feminismos, ¿no? De su generación, pues estamos exactamente en este punto histórico, que va desde el inicio de la década del siglo XXI, de los 2000, y que parte justo desde el pensamiento de lo queer, ¿no? Con Judith Butler, por supuesto, con Donna Haraway, pero también también los feminismos interseccionales y también los feminismos, ¿no? Negros con mayor fuerza, pero también advertir estas desigualdades desde los roles, también desde digamos, el crecimiento, ¿no? O la visibilidad, por supuesto, de las disidencias, ¿no? Del reconocimiento de derechos también hacia todas las mujeres. Ya estamos hablando también de los transfeminismos, eso es muy importante, ¿no? Advertirlo. Y también, junto con eso, otras formas de lucha. Yo les decía al principio, bueno, es que es muy importante comprender la incidencia de todos las estrategias, ¿no? O las ciberestrategias de lucha hacia los feminismos. Hoy, pues, esto que hablábamos todavía en los 90, en los 2000 del escracheo, que se sigue haciendo como las pintas, etcétera, pues esto ahora, junto con toda la denuncia mediante las redes sociales, toma mayor fuerza y también, por supuesto, tiene, como lo veíamos, analizamos en la sesión anterior respecto a los tendederos, también hay ciertos vacíos o ciertas fisuras, ¿no? Donde hay otras condiciones, otras corrientes políticas o incluso muchas veces también los mandos heteropatriarcales que hay por ahí también usan ciertas estrategias, ¿no? Desde los feminismos que pues son auténticos, ¿no? Entonces de ahí hay una cosa muy importante, quizás ustedes algunas lo ubiquen, el movimiento del Me Too. Será totalmente importante, es absolutamente, digamos, necesario que lo ubiquemos porque fenómenos como el que estamos advirtiendo en nuestra universidad, en la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM, en distintas universidades y bachilleratos en todo el país, en todo el continente, ¿no? En Estados Unidos también pasa, ¿no? En la Argentina, etcétera. Pues esto es exactamente el punto de quiebre, ¿no? ¿Qué tiene que ver, o sea, de qué va el Me Too? Quienes no están como muy, digamos, al tanto de lo que ocurrió. Bueno, pues es que en 2019, ¿no? Pues desde el 2018 esto comienza, por supuesto, en Estados Unidos, como estas denuncias que se empiezan a hacer con hashtag MeToo respecto a los distintos abusos y violencias que las mujeres vivieron y que se hizo en denuncia y que se han hecho cadenas, ¿no? En redes sociales, en Twitter sobre todo. Y en México es en el 2019, exactamente en marzo, cuando comienza a hacerse la primera denuncia, ¿no? Y hay que hablarlo. De hecho, el Me Too comienza, curiosamente, en México. Por eso les digo, también es muy, muy importante advertir las condiciones de clase, ¿no? Y de raza y de capitales simbólicos, hablando desde Bourdieu, ¿no? De espacios, porque se da, ¿no? Empieza en el espacio, en el campo artístico, ¿no? Y se hace la denuncia contra un individuo, ¿no? Violento y terrible como es Gerson Barona, y se abre, ¿no? Ahí todo, y después se hace también el Me Too académicos, Me Too cine, ¿no? Y se crean estas denuncias en las redes sociales.
esto abre mucho la discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra ante este vacío legal. Esto que hablábamos, ¿no? En cuanto a la denuncia mediante sistemas como los tendederos, queda esta parte también de la eficacia de la denuncia, ¿no? Cuando todavía, pues sí, por distintas razones, el Estado advierte, bueno, sí, lo ideal es que se fuera la denuncia y se socialice de esta forma acompañada de la denuncia legal. Pero esto evidentemente también abre la oportunidad a las mujeres de romper este miedo ante el propio pacto, ¿no? Machista, porque es evidente eso es algo que se ha hecho o se ha creado desde estas resonancias. Bueno, el gran problema es que se sabe, ¿no? Denunciar no es cualquier cosa, ¿no? Los acompañamientos muchas veces no son nulos o ineficaces, ¿no? Sabemos muchas veces que las autoridades desde el Estado, etcétera, pues quizás no tengan los mejores mecanismos y a veces ahí es cuando se queda la denuncia, digamos, se queda esa violencia y se queda encapsulada en esta experiencia totalmente dolorosa, ¿no? Y eso es lo que hizo el ejercicio, lo que configura, pues es permitir por lo menos socializarlo, ¿no? Eh, Sabemos lo doloroso y sobre todo quienes hemos vivido algún ataque sexual o también de violencia física, pues sabemos lo complicado y lo complejo y doloroso que es. Entonces esto permitió a miles de mujeres abrirlo, incluso pues sí, de quizás abusos que pasaron hace más de una década, ¿no? Entonces ahí, pero esto creo que sí configura, sí permite. Es cierto, tampoco podemos las feministas hacernos de la vista gorda y no advertir que muchas veces se ha abusado de la práctica y la estrategia y que se ha comprobado a veces que no son renuncias legítimas o que eso es cierto, pero también hay que advertir que estos mecanismos lo que formulan son, digamos, condiciones, ¿no? De presión para que se genere un cambio social. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cada una de las pautas, cada una de las prácticas dentro de cualquier tipo de movimiento social, pues lo que nos lleva es exactamente a que se genere un cambio, que estas violencias y desigualdades, ¿no? Como lo advertimos en algún momento con el zapatismo, como lo vemos con los movimientos, ¿no? En pro del agua como Cochabamba, ¿no? Como lo vivimos también con el movimiento sin tierra, etcétera. Ahí, pues exactamente lo que se pone es que se cambie, ¿no? Que se destruya esta desigualdad y esa violencia hacia quienes no están. ¿Se acuerdan esta figura que les decía en la primera sesión? Que no es el epítome del hombre, ¿no? Heteropatriarcal, ¿no? O sea, es decir, hacia los otros. ¿Y quiénes somos los otros, no? Las otras, les otras. Pues todos los que no somos un hombre heteropatriarcal blanco, ¿no? Empoderado, con todos los capitales económico, simbólico, cultural, ¿no? Entonces, quienes no estamos en ese punto de la pirámide de relaciones, pues exactamente somos los otros, somos quienes configuramos este cambio, ¿no? O se exige esa reestructuración. Entonces, también siempre tenemos, ¿no? Y desde eso es lo que nos permite, en el caso de la sociología, los estudios sociales, advertir estas condiciones. Y bueno, pues aquí obviamente tenemos como estos conceptos, pues desde el feminismo, ¿no? Ya hemos hablado un poco de estos derechos reproductivos, hemos hablado de la interseccionalidad, de la sororidad, ¿verdad? Sexismo y empoderamiento. Digamos que estos son quizás los conceptos que están más ligados a las distintas luchas. Por supuesto que hay toda una articulación, un mapeo conceptual, ¿no? Pero sí quería hacer hincapié en un concepto que quizás para ustedes sea como el más orgánico, porque les corresponde esto.
la sororidad, pues no se estaba hablando de ella en las demás olas del feminismo, ¿no? Y hoy por hoy ponemos también en un debido análisis hasta dónde la sororidad sí soporta todas las condiciones de cada una de las articulaciones de los distintos feminismos. No se ha objetado también que esto solo responde, por ejemplo, al feminismo blanco. De la misma manera que también se ha objetado que la sororidad, ¿no? Como esta práctica de la hermandad entre mujeres, esta unión y apoyo mutuo, es decir, deviene deviene horizontalidad, perdón, pues genera este mecanismo, ¿no? De apoyo para luchar contra esta opresión de género. Ahí, ¿qué tiene que ver? Y por eso quería ponerlo como de manera enfática, los desafíos que tenemos. Porque a veces hablamos de sororidad, ¿saben? Es más, ahora que salió la sesión 53 de Shakira, mucho de lo que se veía en redes es, no cumple la sororidad, ¿no? Shakira no es sorora, ¿no? O si de repente podemos a veces criticar a alguna compañera que es mi par, tú no eres sorora. Entonces, a veces también hay, y eso por eso quería como ponerlo para ir, digamos, direccionando el resto de la charla hacia las condiciones lingüísticas, el debido cuidado que tenemos que tener tanto a la hora de construir conceptos, finalmente de esto también se trata, ¿no? Desde la academia, que construyamos también nuestras propias estructuras, nuestros conceptos, ¿no? Nuestras metodologías. Ojalá en algún momento futuro podamos tener ya una charla sobre metodologías con perspectiva de género en las ciencias sociales. Pero, por ejemplo, aquí el uso de conceptos, ¿no? Donde pues vemos que a veces se objeta que es solamente un feminismo blanco, que eso tampoco está bien o mal. Finalmente nuestros feminismos, pues evidentemente por razones incluso geográficas nacen, ¿no? Desde la blanquitud, les decía, pues sí, Mary Wollstonecraft, pero la forma en cómo se diversifica, ahí radica su importancia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir más allá de advertir un concepto, de usarlo de manera común en nuestras prácticas cotidianas sin desvirtuarlo, sin quitarle digamos, dentro de su carga semántica, ¿no? Pues justo sin quitarle este poder incluso, y por supuesto, algo que es esencial, que viene con esta segunda parte, el nivel de politicidad. Entonces, bueno, aquí ya hablamos entonces de una democratización de la lengua. ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo? ¿No? Bueno, todo el mundo nos lo preguntamos, es algo fascinante, absolutamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos advertirlo? No como una, digamos, ruptura absolutamente, como les decía al principio, ¿cómo? O sea, entonces estamos hablando de otro idioma. No, ¿qué es lo que tendremos que advertir? Entonces, por eso les digo, es necesario cambiar realmente la manera en que hablamos. Lo que les decía es, soy menos feminista si no utilizo el lenguaje inclusivo. ¿Por qué decimos que la lengua es un dispositivo político? Bueno, pues ahí para empezar tenemos que advertir una situación, que lo que les decía, esto en términos lingüísticos, perdón, que es la norma culta. La norma culta, pues como el español que evidentemente reproducimos en la academia, en las universidades, en los libros, en los papers que hacemos, ¿no? Y el derecho que quizás, digamos, les decía hace un momento, estaría increíble tener un taller de metodología con perspectiva de género, ¿no? Y vamos a romper quizás, por ejemplo, prácticas extractivas. ¿Cómo conducir una entrevista a profundidad, ¿no? Y cómo advertirla desde el lenguaje inclusivo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues de acuerdo, como les digo, a la academia, pues es que
Ahí sí los lingüistas lo advierten, ¿no? La lengua no es lógica ni lógica. Ajá, no es exactamente como esa estructura, ¿verdad? Sino que es extralógica. Es decir, que la lengua pues se va creando, no es que tenga esa estructura y no es que digamos, como este ejemplo, ¿no? Sobre, ustedes ya sabrán el caso de los libros de texto y el berrinche inmenso que este epítome del hombre heteropatriarcal, que es Loret de Mola, ¿no? Habla sobre estas estructuras como viniste, dijiste, ¿no? Pues ahí la lengua dice, no, no es que esté mal, no estoy quien para decir que esto está bien utilizado o no, sino que son estos mecanismos del lenguaje de acuerdo al contexto, de acuerdo a nuestra propia estructura, incluso mental, donde hacemos, los lingüistas tienen una, digamos, construcción donde, digamos que nosotros estamos con la S, digamos, compensando, ¿no? Porque esta es nuestra estructura, ¿no? Sintáctica. Entonces, por eso a veces los niños o en ciertas regiones, pues dicen dijistes. Y esto no tiene que ver, ¿no? Con que, ay, qué horror, y ahí se crea un imaginario de que toda aquella persona que lo usa, pues es pobre, ¿no? Y ahí estamos atravesando, ¿no? Por la raza, cuando los lingüistas dicen, no, 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 no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con otros cambios que incluso se dan poblacional, grupalmente, a lo largo de generaciones. Es decir, eso es algo, por eso, una de las cosas que lingüistas, como les decía hace rato, como la doctora Company, dicen, no se puede dar desde la lingüística, el lenguaje inclusivo, porque no se puede generar un cambio de manera inmediata. Eso es lo que advertíamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestro derecho a usarlo? Como les digo, bueno, si tenemos que la universidad, ¿no? Como esta institución, este mecanismo rector, pues tiene el cometido de transmitir la norma culta, es decir, estas configuraciones del español, que además las reproducimos en cada una de sus esferas, en la docencia, en la investigación, en la extensión de la cultura. Esto es muy importante. Piensen que la universidad, ahora mismo, estas charlas son como una difusión cultural, ¿no? Es una divulgación, incluso, ¿no? Son charlas de divulgación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que muchas veces hacemos? Pues que esto genera un cambio y esto evidentemente cuando nos proponemos decir, es que, ¿qué crees? Hay una importancia del lenguaje no sexista, ¿no? Queremos proponerte que se incluya, ¿no? Dentro de los mecanismos, pues el uso del lenguaje inclusivo. ¿Qué es lo que pasa? Pues se cambia este edicto, ¿no? Donde pues la educación universitaria utiliza de manera cabal el lenguaje especializado, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros usamos una serie de conceptos en cada una de las disciplinas y ciencias, ¿no? En este caso nuestra UAMI, que, ¿no? Con su oferta académica, que tenemos lo mismo ciencias duras, ¿no? Que filosofía, ¿no? Antropología, ciencias sociales, etcétera. Bueno, pues ahí lo que pasa es que en este lenguaje erudito especializado, que es articulado mediante el canon, ¿no? Y que se configura como un argumento de autoridad. Es decir, si ustedes están conectados aquí es porque se supone que yo tengo este argumento de autoridad y la estructura lingüística y por supuesto el discurso necesario que lo que me permite reproducir, ¿no? Estas condiciones y los objetivos de la institución universitaria. Ahí, la verdad, vale la pena, de verdad, que se den que le den echen un ojo. Es una publicación maravillosa que el CIEC sacó el año pasado, que es el antimanual de la lengua española, ¿no? Para un lenguaje no sexista, que lo hizo el CIEC, ¿no? En la UNAM. Y la editó, de hecho, la doctora Hortensia Moreno Esparza, ¿no? Que les digo que ella es editora de Debate Feminista. Y la verdad es que lo que ella dice me parece lo más certero. Hay muchos, ustedes podrán, digamos, buscar en la red, perdón, y hay muchos manuales, ¿no? Incluso, pues, evidentemente las instituciones
el propio gobierno en turno, la propia administración, pues tiene su propio manual, pero de todos me parece que este es el más certero, ¿no? Dice, la voluntad política por instituir medidas hacia la igualdad entre mujeres y hombres y hacia el combate decidido contra el sexismo y la diversofobia, ¿no? Esto que hemos hablado también, donde pues estos vasos comunicantes que tenemos también, por supuesto, con las disidencias sexuales, encuentra la práctica, en las prácticas discursivas un territorio peculiar. Aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque yo les comentaba desde la primera sesión. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, como lo hace a veces el Estado, de una paridad y de un uso de lenguaje inclusivo, ¿no? Donde pongo las y los, y ahora ya hablamos también les y se ha institucionalizado, etcétera. Eso me hace que realmente no cumpla con el pacto heteropatriarcal. Esto me hace realmente, pues no me gusta hablar de feministas ni aliades, pero esto me hace me permite ser visibilizado como alguien que ha desterrado las violencias. Pues no, ¿no? Esto es muy doloroso advertirlo, pero sabemos y lo vemos en las prácticas que otra vez, muchas veces también el uso termina siendo como una entrada a lo políticamente correcto. Es decir, yo uso ese lenguaje y entonces estoy cumpliendo, como si se cumpliera otra vez como el cumplir con cuotas de género, ¿no? Que ya creo que la charla no nos va a dar para hablar también de estos sistemas políticos, para quedar bien, ¿no? Entonces que no digan que yo no quería abrirme. Esto es realmente una de las cosas donde esta formulación, si se despolitiza, puede quedar como una mera práctica exactamente de lo políticamente correcto. Cuando se despolitiza, cuando se invisibilizan las razones por las que se generan estas prácticas, pues como les decía en la primera sesión, ¿no? Es como esta manera de que se generó de erradicar las prácticas grafiteras, ¿no? Muy bien, yo te doy el muro, mira, hasta te doy pintura, ¿no? Padrísimo. ¿Qué creen? Está padrísimo, ¿no? Y realmente son murales magníficos, ¿no? Una parte de mi también carrera, de mi aventura académica, me he dedicado a estudiar estas prácticas, pero eso ya no es graffiti, eso ya no es político. Entonces, también, esto también pasa acá, ¿no? Cuando es lo que también está haciendo Hortensia Moreno, hay que visibilizar y reconocer, ¿no? Estas condiciones para no caer, perdón, en estas maneras, ¿no? Pues superficiales de la inclusión, ¿no? Entonces, por eso dice ella, sino de sensibilizar desde abajo sobre las posibilidades del lenguaje. Eso es realmente una maravilla. Ahorita, al final, Arlet, ya voy a acabar para justo darles a ustedes la palabra. Eso es lo que tendríamos que estar pensando, ¿no? En las posibilidades del lenguaje y en que tengamos también que se tomen las decisiones, ¿no? Sin que esto, por supuesto, ni vulnere, ni invisibilice, ni ridiculice, mucho menos a los movimientos, pero tampoco qué pasará si esto se vuelve norma culta. Esto sí lo dejo un poco en la mesa. Esto es justo, yo misma no tengo, ese es uno de los puntos a discutir. ¿Qué le pasará entonces al lenguaje inclusivo en el momento que se volviera norma culta? ¿No? Hablamos siempre de las prácticas políticas como sus pros y contras, ¿no? Entonces, pero ahí me gusta mucho cómo lo advierte la doctora Moreno, como esta potencia comunicativa. Además, el español siendo, ¿no? Uy, un lenguaje absolutamente rico y complejo, ¿no? Y cómo esto advierte como esta creatividad, ¿no? Ahí vean cómo otra vez, y yo creo que eso es muy importante advertirlo, una también de las cosas que los feminismos, ¿no? Nos han dado, que también nos da el abrir la posibilidad
de que se dé de manera justa y de manera real la perspectiva de género en cada una de nuestras esferas vitales, es justamente estas condiciones de lo creativo, ¿no? De las posibilidades, de las potencialidades de los saberes, incluso de los saberes cotidianos, ¿no? Y de tejerlos comunitariamente, por supuesto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poco esta, casi me fui ahora más justa, mil perdones. Y en estas condiciones, estas construcciones, ¿no? Que advertimos estas posibilidades, también estamos viendo estas resonancias, ¿no? Les digo, yo creo que hoy pues por supuesto que para su generación, ¿no? Quienes son miembros de la comunidad estudiantil. Aquí lo que estamos hablando también entonces son de estas oportunidades y de estas condiciones también para generar sus propias prácticas, ¿no? Y de ahí viene también esta quizás complicidad de lo que les decía con el uso de saberes comunitarios, con el uso de la creatividad. Aunado, esto también nos lleva a advertir esto que les decía con respecto al Me Too. En la manera en que se pueda dar la denuncia, ¿no? Desde los mecanismos, por supuesto, ¿no? Desde las instancias, en este caso, no desde la universidad, desde los mecanismos judiciales. ¿También es importante la socialización? Claro que sí. Parece que también, ahí es como un poco la clave, ¿no? Es que tiene que ir prácticamente, o hablaríamos de que estas prácticas, pues, para que sean eficaces, pues tienen justamente que estar incluidas en cada una de las esferas, ¿no? En cada uno de los nodos de estos sistemas sociales, ¿no? Piénsalo como quieran, como campos, como esferas, como sistemas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí es cuando realmente se registra el cambio, ¿no? Pensemos en Turing, por ejemplo. Entonces, ahí sí es cuando estamos hablando de estas formas también de negociación, ¿no? No hay politicidad sin negociación. Eso es algo que tendremos que saber, ¿no? Del manual, digamos, de lucha política, ¿no? No todo se pierde, no todo se gana, ¿no? Pero vemos en esta pequeña historia que les conté, ¿no? De casi 3 siglos, ¿no? Resulta de eso que les digo, esta historia, este imaginario donde parece que las mujeres, por arte de magia, ¿no? Casi como si Flora me hubiera dicho, te doy el don de pensar a finales del 19. No, o sea, esta es una historia apasionante y es una historia absolutamente longeva. Por eso es la fuerza. Pero no podemos, evidentemente, en esta red de desigualdades decir, ay, pero es que si fuera cierto que se generan esas violencias, ¿por qué hasta ahora, por ejemplo? Bueno, porque justamente, como les digo, siempre se han vivido esas desigualdades y los procesos y las condiciones, como también en este caso el lenguaje, cambian, tienen cambios. Eso que siempre les digo en las clases, trabajamos, ¿no? No con condiciones pétreas, ¿no? No trabajamos con condiciones incluso meramente estáticas. Trabajamos con estructuras sociales, con relaciones sociales, con actantes, con actores, con agentes sociales. Entonces, ahí es donde está el corazón, ¿no? Que late de esas estructuras de cada una de las prácticas. Los mecanismos de denuncia, los mecanismos de lucha y la estructura lingüística. Entonces, un poco para cerrar o para ir cerrando, la verdad es que tenía pensado hacer un pequeño ejercicio que igual se lo pueden como llevar. Cuando doy ya este taller como en forma de taller, no en plática, en extenso, siempre les pido que traten de primero pensar lo que no les gusta de ser mujeres o hombres, ¿no? O incluso desde lo no binario, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones a las que se han enfrentado? Y después tratarlas de expresar en lenguaje inclusivo.
¿no? Eso cuando lo hacemos, independientemente de que no estemos de acuerdo, no estemos familiarizados al utilizarlo, advertimos también como esta condición de cambio y de quizás, ¿no? Otra alternativa donde nos podemos apropiar. Fíjense que, bueno, y esto por supuesto, desde autores, ¿no? Como Michel Deserto, como Maffesoli, ¿no? Quizás más de una, ya hablaron de tercera y cuarta ola del feminismo, bueno, también de los postmodernistas de la sociología, desde Lipovetsky, ¿no? Pero también desde las feministas, ¿no? De coloniales, Florian Saldúa, Silvia Rivera Cusicanqui, hablamos de esta condición de la apropiación. ¿Qué pasa con esta apropiación lingüística y estos giros lingüísticos? ¿No? Eso es como lo que tenemos, y sobre todo, bueno, ahorita que nos acompaña sobre todo comunidad, ¿no? Estudiantil. Muchas gracias, ¿no? Con ustedes todos, sin ustedes, pues no hay universidad, ¿no? Siempre lo digo. Pues es esta parte donde tendremos que estar repensando y pensando estas condiciones. Entonces, nos quedan unos minutitos. Me gustaría, por ahí ya había levantado la mano Arlet, ¿no? Y quien quiera sumarse, adelante. ¿Ya me escucho? Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy la licenciada Arlet Cruz Guzmán, tengo 24 años. Yo soy licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. Eh, Bueno, de lo que usted nos comentaba del lenguaje inclusivo y todo lo que ha sido las olas del feminismo, creo que este tema es de suma importancia porque nos empieza a enseñar que así como las mujeres hubo participación en medio de las olas, pero también a través de las actividades feministas y colectivas durante la década de 1970, pero también cuando se les concede el derecho a votar y todo eso, aquí se nos ilustra la perspectiva de cómo poder, eh, mediante la cuestión política, incluir a todo tipo de personas, incluso de los que es el lenguaje por medio del contacto con otra persona, porque si bien lo sabemos, el lenguaje es el medio de comunicación que nosotros entablamos con otra persona, pero también a través del lenguaje compartimos aspectos lingüísticos, pero también por medio de los gestos, porque los gestos también es parte del lenguaje. Entonces, yo recordaba a un autor que vi durante la carrera que fue Goffman, que él hablaba sobre los gestos y en la microsociología, incluso recordaba al autor que es el oficio del sociólogo del Pierre Bourdieu, que ese autor también nos enseñaba sobre lo que hace un sociólogo en cuanto al entorno social. Y yo, como sociólogo, pues tengo una perspectiva disciplinaria y multidisciplinaria para poder abordar este tema del lenguaje inclusivo, porque si bien lo sabemos, el lenguaje inclusivo no tan solo trata con personas que son diversas a nosotros, sino también a partir de esas diversidades de personas, nosotros como sociólogos tenemos que buscar esa forma de cómo integrarlas a un ámbito de la sociedad de manera igual, porque digamos, actualmente pues hay discriminación en otras partes, pero lo que el lenguaje inclusivo trata es incluir a todo tipo de personas que presentan alguna discapacidad, ya sea auditiva, ya sea sensorial o algún otro tipo de discapacidad, pero a partir de ese lenguaje inclusivo se trata de formar o relacionar los gestos con el acto del habla, pero de ese acto del habla nosotros transformarlos en acciones colectivas de manera empática, pero también poniéndonos en el lugar de la otra persona, porque nosotros quizá no llegamos a tener una discapacidad así, pero de alguna manera nosotros lo que como personas o como profesionales debemos tener una mirada colectiva hacia ese tipo de personas, porque al igual como nosotros
son personas que también buscan la aceptación de un núcleo social o buscan la aceptación de poder ser incluidos en diversas actividades de la sociedad. Entonces, como bien lo mencioné, es importante que aquí en el lenguaje inclusivo no tan solo se incluya a personas que padezcan alguna discapacidad, sino, por ejemplo, también a aquellas personas que llegan a padecer como ciertos trastornos de conducta o un trastorno de personalidad. En este caso, los que tienen síndrome de Down, los que son autistas o los que padecen déficit de atención, en este caso, incluyendo mi caso. Entonces, todo esto, lo que usted nos plantea, pues es una forma de cómo la sociología puede hacer hincapié como profesión, pero también como licenciatura, porque así como lo plantea Bourdieu, que es el oficio del sociólogo, el sociólogo también tiene que estar en contacto con otras personas, con todo tipo de relación comunitaria, relación de la sociedad, pero también de esa relación que entabla con la sociedad, hacer una postura diferente o mostrar una postura adecuada en cuanto al comportamiento que la misma sociedad desarrolla, porque nosotros como sociólogos somos personas que somos capaces de desarrollar un aspecto crítico o una cuestión crítica de cada fenómeno de la sociedad, y como nosotros nos dedicamos a analizar lo que son los fenómenos sociales, al igual como las problemáticas sociales de la comunidad o de otras en específico, también es importante que nosotros nos relacionemos con estos tipos de temas, porque la sociología como tal es una disciplina multidisciplinaria que no tan solo abarca desde la parte microsocial, sino también desde la parte macrosocial, y esos gestos o el acto del habla son los elementos en los cuales la comunicación se puede ir desarrollando, pero no tan solo a través del lenguaje inclusivo, sino también a través del fomento del diálogo y a través de cómo mantener esa comunicación sin perjudicar o arrollar a otra persona. Muchas gracias, Arlet, por tu valioso comentario. Y bueno, justo, ¿no? Ahora que hablas de, bueno, que además amamos y quienes han tomado conmigo clase, amamos a Goffman, ¿no? Y los interaccionistas. Y en esa parte justo, ¿no? Con la generación de objetos y de gestos, de no todo el ámbito de la gestualidad, que eso también es sumamente importante, un poco lo que veíamos en la sesión anterior respecto al performance, ¿no? También por eso se los puse como de advertir, por ejemplo, con el performance que cerramos en la sesión del viernes con la tesis, ¿no? Con las chilenas y cómo esto se ha reproducido, ¿no? En toda nuestra región, por supuesto acá en México, en Ciudad de México y en Juárez también, ¿no? Y en Nuevo León, el cómo se ha configurando también la gestualidad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las compañeras que deciden tapar sus rostros, ¿no? ¿Qué pasa con las compañeras que hacen performance, ¿no? Con o sin body painting y muestran sus cuerpos, ¿no? Ahí también estamos viendo otros registros, ¿no? Y también, ahora que lo dices, hablando de las personas que enfrentan algún tipo de barrera, sea visual, auditiva, lingüística, etcétera, cognitiva, eh, también ahí fíjate que también dentro del lenguaje inclusivo y dentro también incluso hay mucha gente que está trabajando, de hecho desde también las disidencias de los feminismos, ¿no? ¿Qué está pasando también con esta población? ¿No? Entonces, es muy interesante y es lo que les digo, les da otra, tenemos como un abanico de posibilidades, ¿no? Es decir, donde no solo es un efecto maniqueo de quienes están bien o mal, ¿no? Por supuesto, siempre advirtiendo que se desarticule, ¿no? Que se desmonte y que se borre la desigualdad. Eso, en todo caso, eso es lo importante y la violencia. Y que seamos, como lo hemos advertido en nuestras sesiones, conscientes de los mecanismos de violencia, ¿no? De la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Las violencias contra las infancias, pero también en qué momento, al ser atravesadas por esta violencia, también somos reproductoras, reproductores de violencia. ¿Cómo podemos erradicarlo? Y esa es la importancia también de espacios como nuestras universidades, ¿no? Es el espacio, de hecho, ideal para que lo repensemos. Muchas gracias, Arlet. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok. Sí,
no sé si se me fue ahorita. Aarón, Sí, bienvenido. Adelante. gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos, todas, todes. Nada más, primero, darle las gracias por la charla, estuvo muy interesante. Y mi comentario va sobre todo, de esta cuestión del lenguaje inclusivo, las personas que pues no están a favor o no les gusta este tipo de cambios. No sé si hace algún tiempo surgió sobre todo en redes sociales, que en los restaurantes estaban en sus menús poniendo lenguaje inclusivo, ¿no? Y las personas se quejaban, decían, no, pues es que si en realidad fueras inclusivo, tendrías el menú en braille y utilizaban, instrumentalizaban sobre todo a las personas con discapacidad justamente para no valorar este tipo de cambios, ¿no? Que se está tratando de incluir a ciertas personas quizá y instrumentalizando a las discapacitadas como para hacer ver que en realidad no se estaba haciendo nada. Entonces, en ese sentido, pues, como dicen, ¿no? Tener en cuenta que el lenguaje se va transformando, quizá todavía no es normativo y como usted dice, ¿no? Esta idea de qué pasará cuando lo sea, es curioso, pero advertir este tipo de situaciones, ¿no? Que en afán de no querer estos pequeños cambios, se instrumentaliza a otros y en lugar de avanzar, retrocedemos incluso un poco más. Y nada más eso, muchas gracias. Gracias, Aarón, qué gusto tenerte acá con nosotras. Y bueno, justo esto que dices, ¿no? Claro, se hizo el fenómeno y como tú bien dices, ¿no? Y eso lo hablamos en sesiones pasadas, cuando eh, digamos, bueno, esa parte de la instrumentalización, ¿no? De una desigualdad de una población que también vive violencia, ¿no? Como son toda la población que vive, como lo ha advertido, distintas barreras, ¿no? Y el cómo se utiliza, cómo se generan como objeto, ¿no? De una lucha donde más bien lo que se percibe es que no se quiere que se cambie. Y eso también se entiende, esto que hablamos en la sesión anterior, también desde la primera, ante la brecha generacional. No son cambios también, ¿no? Hoy no, que no nos acompaña, me parece, casi nadie de mis colegas de comunidad académica, pero no es un cambio, no es fácil, ¿no? Eso también hay que advertirlo, ¿no? Esto, como siempre se los digo, si yo tengo también de repente brecha tecnológica, ¿verdad? Jocabet, que lo ha padecido en estos días conmigo, ¿no? Si hay también brechas, ¿no? Respecto a lenguajes, prácticas, narrativas, no es algo fácil, es algo, por eso es un cambio, ¿no? Que justo son dos formas, es como la paciencia y los feminismos dicen no, ¿no? Es por eso la presión. Entonces, eso, por supuesto, desde la sociología, pero también las demás ciencias sociales, ¿no? Hermanas, y sobre todo nuestro departamento, ¿no? Nutrido por la psicología social, por la geografía humana, por la ciencia política, por la economía. Bueno, pues vemos ahí, desde cada una de las aristas de las ciencias sociales, también cómo podríamos advertir, no solo desde la sociología o psicología social, ¿no? Estos mecanismos y estos análisis hacia estas reestructuraciones y estos cambios, ¿no? O estas luchas, desde lo más cotidiano como es el lenguaje. Muy bien, bueno, pues no sé si haya otra, como siempre termino mis clases, duda, reclamo. Ok, bueno, pues la verdad es que para mí ha sido un gusto y un honor tenerles acá, ¿no? En estas 3 mañanas. Agradezco nuevamente, enormemente al departamento por darnos esta oportunidad. Y realmente creo que así como el departamento, ¿no? Ha sido muy propositivo al generar este espacio, pues ante esas condiciones, pues vemos también una de las cosas que vimos durante estas 3 sesiones es generar y gestionar también estos espacios de pensamiento, ¿no? Creo que es también importante eh, por ahí, ¿no? Como Marisol que tiene esta parte con los murales, pero también que generen círculos de lectura, etcétera, ¿no? Las estructuras siempre se pueden mover, ¿no? Y eso es importante, incluso por supuesto desde el lenguaje y las prácticas. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias, ¿no? Por todo. De cualquier manera, ante cualquier eh, duda que tengan, les dejo mi
correo. Para seguir la conversación. Y bueno, pues les recuerdo, yo soy profesora del Departamento de Sociología. Listo. Y sí, Arlet, ibas a decir algo. Ahí pueden escribirme ese correo, alguna información. Adelante, Arlet. Bueno, de antemano pues estoy agradecida por haberme permitido ser parte de este ciclo de conferencias que fueron en relación a la perspectiva de género, pero también desde la sociología de género, como ahí ustedes lo toman como materia. En nuestro caso, pues aquí nosotros la llevamos como estudios de género en la materia. Gracias también por esas oportunidades que se nos dan a los profesionistas que somos egresados de otras universidades y que compartimos también la misma profesión, licenciatura, incluso algunos ya tienen hasta el grado de doctorado, pero yo pues yo apenas tengo el grado de licenciatura y pues haberme yo formado en esta carrera de la licenciatura en sociología, pues me dio la pauta de poder identificar o poder estar al tanto de los que son los fenómenos sociales, pero a partir de ahí hacer análisis exhaustivos, porque que la licenciatura en sociología fue a mí la que más me impresionó, la que más me llamó la atención para poder insertarme a ella, porque yo desde el fondo cuando yo estudiaba la preparatoria quería estudiar una especialidad enfocada a las áreas de las humanidades, y en este caso ahí estaba la sociología, y como estaba la sociología como materia, después me inserté en la licenciatura como tal, y desde ahí fue como yo me fui motivando por los estudios multidisciplinarios de la sociedad. Durante la carrera también le puedo compartir que yo llevé muchos libros especializados, también hacía investigaciones, así como usted realizó, de investigación teórica y todo eso, también yo las hacía en la carrera, también leía revistas especializadas en los buscadores académicos y todo esto, lo que yo hice en la carrera, esto me sirvió a mí de aprendizaje, no tan solo en la teoría, sino también en la práctica, porque yo cuando realicé investigaciones, también yo hacía encuestas, también yo participaba de todo lo que era la investigación e incluso estaba en interacción con otras personas por medio de la encuesta, la entrevista, la observación participante, el interaccionismo simbólico. Y como fue una nueva teoría sociológica la que yo llevé en quinto semestre, que fue la microsociología de Goffman, Schultz y Garfinkel, de ahí también comprendí con la etnometodología. Entonces todos estos métodos y todo esto lo que yo abordé también a mí me sirvió porque ahorita, como usted lo dijo, que aquí llevan la materia de sociología del género, yo también llevé una materia parecida que fue estudios de género, y todo lo que usted nos planteaba desde la primera conferencia de la relación sexo-género, pero también desde la cuestión de la violencia o incluso de la cuestión del feminismo, todo esto a mí me sirvió de aprendizaje porque yo aprendí a aterrizar conocimientos teóricos no tan solo desde la sociología, a través del estudio por la sociedad, sino también cómo desde la sociología nosotros podemos hacer análisis sociológico a través de la parte micro, a través de la parte macrosocial, y la sociología como es una disciplina multidisciplinaria es lo que nos está permitiendo de alguna manera aterrizar a estas problemáticas, pero no, así también nosotros como nos estamos formando como profesionales, hacer un análisis exhaustivo de cada problemática social y hacer como en sí una forma una forma de solución para poder ejecutarla o para poder llevarla a cabo, porque del trabajo de todo sociólogo, como bien lo dice Bourdieu en el oficio del sociólogo en su libro, es analizar, pero no tan solo analizar los fenómenos sociales, sino a través de esos fenómenos sociales llevarlos a cabo por medio del uso o el análisis de la investigación social. Y no sé si usted, pero casi en todas las universidades, al último de los semestres, nos piden llevar seminarios de tesis ahí para abordar nuestro tema de investigación de interés actual o para abordar nuestro fenómeno como tal. Y todo esto pues me ha permitido aterrizar
no tan solo en los aprendizajes de los teóricos de la sociología, sino también desde a partir de los teóricos de la sociología, cómo es que ellos trabajaron la línea sociológica por medio de la acción colectiva, pero por medio de la acción que tiene que ver con el análisis de la sociedad y con el análisis del contexto social en que nos estamos relacionando. Claro, y eso es muy importante y eso también tiene que ver con esta condición de ver también el enriquecimiento de cada una de nosotros frente a nuestras disciplinas, en este caso frente a la sociología, ¿no? Y esto que dices que es muy importante y estoy segura que ya estarás pensando en un posgrado, ¿no? Y que hay posgrados, justamente el posgrado de género, ¿no? En la UNAM, el posgrado de estudios sobre el feminismo y mujeres en Xochimilco, ¿no? El posgrado del Colmex, ¿no? Que seguramente te serán bastante atractivos, ¿no? Aquí ya tenemos tesis, ¿no? Realmente la de nuestra compañera Alejandra Vite, pues es una maravilla, por ejemplo, ¿no? En cuanto a violencia de género en la universidad, en nuestra universidad, entonces ya sabemos, ¿no? Que estas nuevas generaciones ya van con otra idea y van muy enfocadas hacia otros posgrados o también hacia el posgrado de ciencias sociales o sociología, construyendo desde la perspectiva de género.